Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quieres experimentar a Dios? Es decir, ¿quieres habitar en su presencia? Experimentar toda su bondad en tu vida para que se produzca aquello que le agrada a Él? Mi esperanza es que a todas esas preguntas tú respondas con una fuerte afirmación, indicando que quieres estar con Dios, que quieres que Dios esté presente en tu vida. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo asegurarme de que voy a experimentar a Dios? ¿Que Él estará en mi vida y yo estaré en su presencia? Bueno, David, en el Salmo 15, nos da un gran consejo sobre cómo hacer que eso se haga realidad. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 15. En esencia, cuando leo esto, y algo del vocabulario que vamos a encontrar, me hace ver que realmente de lo que este salmo habla es de una vida piadosa y cumplidora de la Torá, del beneficio de aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. ¿Quieres intimidad con Dios? ¿Quieres estar en su presencia? ¿Quieres que Él esté activamente involucrado en todas tus circunstancias? Entonces vive una vida que esté basada en su verdad. Pero, ¿cómo lo hacemos? Eso es exactamente lo que revela el Salmo 15. Así que iniciemos. Verso 1. Un salmo de David. Y David, por supuesto, siempre que nos encontramos con esta palabra, aunque aquí el escritor, el autor de este salmo y tantos otros, es literalmente David, el hijo de Isaí, rey David, ese nombre también tiene un entendimiento mesiánico. Es decir, lo que David escribe en los salmos nos revela con frecuencia cómo vivir una vida inspirada por el Mesías. Cómo vivir y qué se requiere para una vida que refleje la era mesiánica. En otras palabras, una vida que refleje el reino de Dios. Una y otra vez, eso es lo que me escuchas decir, que se supone que vivamos de una manera que demuestre y dé testimonio de nuestra fe en el reino de Dios y en el rey de ese reino. Su espíritu mora dentro de nosotros y su espíritu nos guía, ilumina nuestra mente para que tomemos decisiones basadas en el reino, decisiones que manifiestan el fundamento de la vida del reino y del comportamiento del reino. Así que un salmo de David, y David comienza con una pregunta, unas cuantas preguntas, y se las dirige al Señor. Él dice, «Oh Señor». Aquí tenemos el nombre sagrado de Dios, Yud-Hei Vav-Hei, esas 4 letras. Y una de las razones por las que este nombre aparece aquí, no dice simplemente Dios, ni simplemente Adón, que es otra palabra que puede traducirse como Señor, sino este nombre sagrado de Dios, el nombre que trasciende todas las cosas, el nombre que no está arraigado en el tiempo, porque Él es el Dios que fue, que es y que será. Y una de las cosas que extraemos del hecho de que sea su nombre el que se use aquí, es que la verdad, los principios, lo que Dios está revelando en este salmo, serán verdad por siempre. No estarán limitados a ciertos periodos de tiempo o situaciones. Son universales, trascienden todas las cosas, cultura, raza, lo que sea. Esto es verdad siempre. Verso 1. Oh Señor, ¿quién morará o habitará?
Esta es la palabra para residir en un lugar, vivir en un sitio. Y él pregunta, ¿quién morará en tu tienda? En cuanto a la palabra tienda, recuerden que Moisés, durante su liderazgo en el desierto, estableció el tabernáculo, que es llamado Ohel Moed. Así que tienda tiene que ver con Dios de una manera especial, con su presencia, con su santuario, con el lugar donde Él habita. Así que lo que David está diciendo aquí, en esta primera parte del verso 1, es: ¿cómo morará alguien contigo? ¿Cómo habitará en tu presencia? ¿Cómo puede alguien entrar a tu tienda para experimentarte a ti? Y luego lo pregunta de otra forma y dice: ¿y quién morará? Y esta es una palabra, recuerden que mencioné el tabernáculo, y una de las maneras de hablar del tabernáculo, y esto es lo que quise decir cuando dije Ohel Moed, la palabra Ohel es tienda, la tienda de reunión, Ohel Moed. Pero hay otro término para tabernáculo, y ese es Mishkan, que deriva de la palabra Mishkon. ¿Notan el parecido? Mishkan, Mishkon. Proviene de la palabra hebrea que significa habitar. Es un sinónimo. La palabra Mishkon básicamente significa lo mismo. Pero esta palabra también refleja una cercanía con la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque una de las formas en que nos referimos a la presencia de Dios es con el término Shina. Shina significa morada, pero siempre que decimos Shina, queremos decir la presencia o la morada de Dios. Así que él dice: ¿y quién morará en tu monte santo? Por supuesto, esta es una referencia a Jerusalén, pero presta atención por un momento a esta palabra monte. Un monte en la Biblia también implica un grado de autoridad, una instancia de gobierno o poder. Así que cuando dice, ¿quién morará en tu monte santo?, también puede entenderse como, ¿quién se someterá a tu autoridad santa? Someterse a la autoridad santa de Dios significa, yo afirmo y aplico a mi vida los propósitos de Dios. Recuerden, la santidad está vinculada con los propósitos de Dios. Desde el inicio, Él nos da una gran revelación. Si queremos experimentar la presencia de Dios, si queremos ser cercanos e íntimos con Él, si queremos tener acceso a sus recursos, entonces debemos estar comprometidos con sus propósitos. Tenemos que entender que no se trata de decir, hey Dios, aquí estoy, ven conmigo, sino más bien se trata de habitar con Él. Yo soy quien debe hacer el cambio, yo soy quien debe reubicarse. Y la única manera de hacerlo es aplicando este principio. Dios, quiero someterme a tu autoridad, así que me aferro y abrazo tu propósito. Verso 2. Él también responde esa pregunta de este modo. Verso 2. Holech tamim. El que camina, el que anda, es un término que habla sobre nuestro estilo de vida. Y noten esta palabra, tamim. Esa palabra puede traducirse como inocente, puede traducirse como intachable o puro, pero hablemos de la raíz de lo que se está diciendo. Esta palabra refleja una pureza o una inocencia que se deriva de depender de Dios, de confiar en Él. Les compartí que esta palabra, que aquí es tamim, es una palabra que en singular es tam y puede referirse a una persona intachable, pero al mismo tiempo a una persona tonta o ingenua. Lo que el texto nos comunica es esto. Una persona tonta no sabe mucho. No sabe cómo organizar su vida. Si está lloviendo, no sabe que debe protegerse de la lluvia. Alguien tiene que ayudarle, decírselo, instruirle. Así que, en un sentido bíblico, esta misma palabra se usa para uno que entiende que en cuanto a lo espiritual, en cuanto a las cosas de Dios, yo soy básicamente un tonto. No lo entiendo. Estas cosas, estos principios,
no puedo asirme de ellos, no puedo entenderlos por mí mismo. Cuando me encuentro con las leyes, los caminos de Dios, mi mente se vuelve tonta frente a todo eso. Y la única manera en que puedo abrazarlos es si dependo de Dios, si confío en Él. Yo le digo, Dios, así como aquel que no discierne que debe salir de la lluvia, sino que alguien tiene que ayudarle, yo me vuelvo y reconozco mi insuficiencia, que yo soy, en cuanto a la verdad espiritual, simplemente un tonto. Por tanto, necesito ayuda, necesito apoyo, lo necesito a Él. Me hago dependiente, solo confío y dependo de Él. Cuando un tonto hace eso, esa acción, esa confianza, esa dependencia de Dios, lo convierte en alguien que es intachable, alguien inocente ante Dios. Así que debemos tener, cuando dice Holech Tamim, este es alguien que camina, que se conduce entendiendo su absoluta dependencia, que necesita confiar totalmente en la verdad de Dios, en los caminos de Dios, en su asistencia y en su ayuda, y cuando lo hace, noten lo que dice, Upoel Tzedek. La primera palabra en esta frase, poel, es una palabra de acción que significa hacer, conducirse. Así que cuando uno depende, confía, se hace dependiente de Dios, actuará, se comportará, hará aquello que es, fíjense, justicia. Depender de Dios produce justicia en mi vida. Vivir inocentemente, sin violar los mandamientos de Dios, produce justicia y rectitud en mi vida. No solo me lleva a tomar decisiones correctas, a hacer lo que es justo, sino que también me da una perspectiva para comprender y percibir la rectitud y la justicia. Segunda mitad del verso 2. Veidover emet vil vavo. Él habla la verdad en su corazón. Y dice corazón. No se trata solo de lo que hablamos. ¿A qué se refiere la Biblia con el corazón? ¿A qué hace referencia? Espero que sepas la respuesta porque lo digo con mucha frecuencia. Dice Proverbios, como el hombre piensa en su corazón. Así que es un término de meditación, de pensar, reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre la verdad de Dios. Debemos entender que solo cuando pienso conforme a la verdad de Dios, es que seré alguien que experimente la presencia de Dios en mi vida y que sea acercado a una cercanía, a una intimidad con Él. Y uno nunca puede sobreestimar las bendiciones maravillosas que provienen de ser llevado a una intimidad con Dios. Pasemos ahora al versículo 3. El verso 3 habla de lo que no debemos hacer. Y dice, Lo regal al leshono. Tenemos que desglosar esto porque la palabra regal, si yo dijera la palabra miragel, les estaría diciendo espiar. Pero la palabra regel, un sustantivo de ese verbo, es pie. Con lo que tiene que ver esto es con ir a algún lugar, moverse hacia algún lugar, como lo hace un espía, recolectando información. Y no solo recolectando información, sino que el propósito es compartir esa información, que yo actuaré basado en esa información que he recolectado. El contexto aquí es moverse. Recuerden lo del pie, moverse, recogiendo información acerca de otras personas. Y eso no debe ser. ¿Qué dice aquí? Muy claramente, leamos una vez más, Lo regal al leshono. Habla de esa información que encontramos mientras nos movemos, que no seamos individuos que se mueven para recoger información, para espiar, aprendiendo cosas sobre otros para que pueda estar en nuestra lengua y que las compartamos con otros. Debemos aprender, en otras palabras, a no chismear, a no compartir todo lo que oímos, sino a guardarlo para nosotros mismos. Así que una de las cosas que es muy importante que hagamos
es no compartir información sobre los demás. Y noten algo más con respecto a eso. Lo asa larehu ra'a, que no hace o no causa daño a su prójimo, a su amigo. Y estas dos cosas van de la mano. Es decir, yo no recojo información sobre alguien para provocarle a él algo que sea malo, aquello que no esté conforme a la voluntad de Dios. Verás, ese es el comportamiento de Satanás. Una de las maneras en las que la Biblia se refiere a Satanás es como el acusador. A él le encanta recoger información dañina, vergonzosa y bochornosa sobre nosotros. De hecho, él no solo la obtiene, sino que busca lograr que caigamos en eso. Y cuando nos comportamos de manera vergonzosa, cuando hacemos o actuamos de forma contraria a Dios, ¿quién está allí para señalarnos, para acusarnos? El enemigo, Satanás. Lo que dice aquí es que un creyente no debe comportarse así. Ese no es el propósito de alguien que vive sometido a la autoridad de Dios, que reconoce la presencia de Dios en su vida y que busca intimidad con Dios. Eso no es lo que uno hace. No recogemos información para divulgarla y así provocar que lo malo, aquello que no es la voluntad de Dios, le suceda a esa persona. Nosotros no, sigamos leyendo el final del verso 3, ve'en jerpa. Jerpa es una palabra fuerte para vergüenza. Tenemos dos palabras que me vienen ahora a la mente para vergüenza. Busha, vei, jerpa. Muy a menudo usamos estas dos palabras juntas para resaltar una vergüenza muy grande, algo muy embarazoso. Lo que dice aquí es que nuestra naturaleza no debe ser. Leamos de nuevo el verso. Y vergüenza, él no levanta contra, y esta palabra es probó, que usualmente habla de un familiar. Probó simplemente significa alguien cercano, alguien próximo. Así que él no hace esto con sus amigos y no lo hace tampoco con nadie que esté cerca de él, sea un familiar, un vecino o cualquier persona, solo porque tiene la opción, solo porque existe la oportunidad. Y por eso es que la palabra probó aparece allí. Solo porque uno tiene la oportunidad de avergonzar a alguien, no lo haremos. Esa no es nuestra naturaleza. Queremos levantar a la gente. No queremos traer vergüenza sobre nadie. Queremos actuar de una manera que permitamos a otros ser instrumentos que manifiesten la gloria de Dios y no vergüenza. Así que está muy claro aquí lo que está diciendo sobre nuestra conducta. Pasemos ahora al verso 4. Nivzei. Esta palabra tiene que ver con rechazar, con algo que es despreciable, algo que no queremos. Lo que vemos aquí es el mismo término que se usa para Esaú, cuando Esaú se refirió a su derecho de primogénito. Él despreció esa primogenitura. Y lo que dice aquí es, mira el verso 4, al despreciable, en sus ojos, él ni más, él rechaza. Así que él no ve a alguien que es despreciable, y esa palabra tiene que ver con uno que se comporta de una manera vergonzosa, de una manera que no es adecuada. Él no ve a una persona así y se siente atraído a eso, sino que más bien ante sus ojos tal persona es alguien que él rechaza. Él no quiere una relación con ella, no quiere asociarse con esa persona. Él se separa de gente así. Pero, mira la última parte del verso 4. Pero, a aquel que teme al Señor, ¿qué hace él? Lo honra. Así que al que desprecia las cosas de Dios, como Esaú, y eso es lo que hace que alguien sea una persona despreciable, que rechace las cosas de Dios. Y como éste rechaza las cosas de Dios, nosotros lo rechazamos a él. Pero al que teme a Dios, o dicho de otro modo, al que hace de Dios su prioridad, y las cosas de Dios, los propósitos de Dios son su prioridad, a este, ¿qué hacemos?
lo honramos. A ese le damos la gloria que merece. Es un término que implica que vemos a ese sujeto como alguien importante. Es una palabra que literalmente significa peso. Vemos la importancia que tiene esa persona y le honramos de esa manera. Y llegamos al final del verso 4. Esto es algo que creo que está muy relacionado con la integridad. Y Dios quiere que seamos personas íntegras. Noten lo que dice. Nishva. Este es alguien que ha hecho un juramento. Nishva significa ha jurado, ha tomado un voto. Y dice, Nishva lejará. Y la implicación, según los eruditos, es que la persona se ha comprometido en algo, pero ese algo no traerá un beneficio para ella. Uno dice, haré esto, daré este donativo, ejecutaré esta acción, asumiré este compromiso. Pero luego caigo en cuenta, ¿sabes qué? Si cumplo eso, no tendré ningún beneficio. ¿Y qué hace la mayoría de las personas en estos casos? La mayoría dice, lo siento, cambie de opinión. Lo siento, no voy a hacer eso. Y no lo hace. Pero ¿qué dice la Escritura? La persona no dijo, puede que lo haga o no, sino que la persona hizo un juramento, prometió algo. Y aunque lo que uno prometa no nos traiga un beneficio personal, si dije que sí, debo mantener mi palabra. Obviamente, si nos comprometemos en hacer algo que es un pecado, no debemos hacerlo. Pero estamos hablando de algo con lo que nos comprometimos, y recuerden que lo mejor es nunca hacer promesas ni juramentos. Pero si lo hacemos, aunque eso traiga un efecto adverso personal, por ejemplo, prometo que voy a invertir en el negocio de esta persona. Le prometí que lo haría. Luego, me entero de algo que me hace pensar que, bueno, tal vez no debería hacerlo, pero ya le di mi palabra. Debo darle el dinero, aunque quizás vaya a tener un retorno negativo. Aunque pierda todo ese dinero, tu palabra es más importante. Y luego al final dice, leámoslo todo, Nishva leijará. Alguien juró algo para su propio perjuicio. Eso le producirá incomodidad. Le traerá desgracia. Dice lo yamir. Lo yamir significa que no cambia. Esta palabra se me hace muy familiar porque si vienes a Israel con moneda de otro país, debes ir al Yamir Leishkalim, una casa de cambios, para convertir ese dinero, cambiarlo en shekels. Significa cambiar, convertir. Lo que quiere decir es que si das tu palabra, no la cambias, no la conviertes en otra cosa. Serás una persona íntegra. Leamos ahora el verso 5. Dimos un ejemplo sobre hacer un donativo, hacer una inversión, dar dinero, y hablaremos más sobre el dinero en este último verso. Pasemos al verso 5. Dice, su dinero, y uno usualmente se pone muy serio cuando empieza a hablar de dinero. Dice, su dinero no lo da con intereses. Ahora estamos hablando de alguien que no necesariamente está invirtiendo, que no está haciendo una donación, sino que hay alguien que necesita dinero y te lo está pidiendo prestado. Alguien se te acerca y te dice, estoy en una situación difícil, y este es un hermano en la fe, y te dice, ¿puedes prestarme, digamos, $1,000? Bueno, le prestas ese dinero, pero no se lo prestas con intereses. No está bien que un individuo, y no me refiero a un banco, a una empresa o una casa de préstamos, estamos hablando de individuos aquí. Un individuo no debe prestarle dinero a un hermano creyente o a un amigo con intereses. Así que dice, su dinero no lo presta con intereses. ¿Y qué más? Su enfoque no está en el dinero. Él es un buen administrador, pero no está dominado por el dinero. El dinero no lo gobierna. Y dice, veishohad, eso es soborno. El no, y la implicación es que él no acepta soborno contra el inocente.
Esto se hacía con frecuencia, sigue ocurriendo hoy, pero en el pasado alguien era inocente, pero ofrecían un soborno a un anciano para que fallara en contra de esa persona, para que dijera que era culpable. Así que David dice claramente aquí, no aceptes un soborno contra una persona inocente. Y finalmente dice, aquel que hace estas cosas, esta frase es un resumen, aquel que hace estas cosas, que hace lo que debe hacer y no hace lo que no debe hacer. Así que alguien que es fiel a esto, que toma estos principios simples, que no son difíciles de entender, sino que son bien fáciles de comprender, aquellos que hacen estas cosas, que no aceptan soborno, que no prestan dinero con intereses, que hacen lo que deben hacer. Él dice, aquellos que hacen estas cosas, noten, lo yimot leolam, no serán movidos. Esto es lo que vemos. Y dice, no será movido jamás. Es un principio para toda circunstancia, toda situación, todo momento. Cuando ponemos estas cosas en práctica, cuando hacemos lo que debemos hacer y no hacemos lo que no debemos hacer, cuando abrazamos este estilo de vida, ¿dónde estaremos? En la presencia de Dios. Y no seremos movidos de allí. Eso es lo que el enemigo intenta hacer. Cuando tú eres obediente a las cosas de Dios, el enemigo odia eso y vendrá, traerá dificultades, traerá problemas con el fin de hacerte desviar del lugar donde Dios quiere que estés. Pero, cuando permanecemos en ese carácter, en esa actividad, ese comportamiento, ¿qué dice la palabra de Dios? Nunca, oye bien, nunca seremos movidos. ¿Movidos de dónde? De esta intimidad, de esta presencia de Dios, de esta provisión que proviene de estar en la voluntad de Dios. Así que este salmo, el Salmo 15, es un salmo sencillo, pero es muy profundo. Medita en él. ¿Qué significa eso? Léelo una y otra vez. Ora así. Oh Dios, ayúdame a entender esto y ayúdame a aplicar todas estas cosas a mi vida. Si haces un compromiso con el Salmo 15, puedes tener la seguridad de que vas a tener una mayor experiencia con Dios, una mayor adoración y serás transformado. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.